Hola, hola, muy buenos días tengan todos ustedes que el día de hoy nos acompañan. Mi nombre es Lucy García y les doy la bienvenida a este su programa Balance y Sazón, que como todos los lunes transmitimos desde Radio Centro Multicultural. Y bueno, pues el día de hoy traemos un tema que de verdad es más común de lo que se imaginan, porque vamos a hablar de una enfermedad que es crónico, degenerativa y es súper común en pues en esta sociedad y a veces mucha gente ni siquiera se da cuenta de que tiene hipertensión, ¿no? Es muy común en todas las personas, de todos los tipos de tamaños de cuerpos, de edades. El estrés que esta vida tan ocupada nos acarrea. Entonces, la hipertensión, vamos a hablar de la hipertensión y cómo controlarla, cómo cuidar esta enfermedad, pero sobre todo vamos a hablar de cómo podemos cuidarnos, cómo cuidar este padecimiento, pero sin miedo, porque a veces cuando nos dan este tipo de diagnóstico, nos da muchísimo miedo. Cualquier enfermedad degenerativa como la diabetes, la hipertensión, el cáncer, bueno, etcétera, todas las enfermedades que obviamente nos dan mucho miedo, no sabemos que se puede tener una enfermedad con un buen control y vivirla con una vida, tener una vida lo más normal posible. Así es que para esto tenemos el día de hoy a mi invitada, que agradezco el día de hoy que tengas este espacio para nosotros, Iracema Vázquez. Ella es médica con maestría en nutrición clínica y ella trabaja desde un enfoque no centrado en el peso, así como yo, que ya hemos hablado de estos temas en este programa, así es que quienes nos escuchan habrán escuchado quiénes son los nutriólogos o médicos que no trabajamos enfocados en el peso. Justamente la semana pasada hablé de mi situación, cómo fue que me cambié de enfoque a centrarme en el peso, a dejar de centrarme en el peso de mis pacientes. Así es que este tipo de tratamientos, Iracema siendo médica, pues tiene este enfoque no centrado en el peso, ha hecho diplomados y formaciones en coaching nutricional, inmunonutrición, mindfulness y compasión en la alimentación, psicología y psicopatología de la nutrición, abordaje de diabetes mellitus no centrada en el peso y actualizaciones en enfermedades crónico-degenerativas, como la que vamos a hablar el día de hoy, y en una segunda parte que también lo vamos a hablar en la semana que entra, esperemos. Y bueno, su consulta está enfocada en atender principalmente hipertensión, resistencia a la insulina, diabetes, síndrome de ovario poliquístico, dislipidemias, hipotiroidismo y trastornos gastrointestinales, y todo esto sin dietas, sin buscar la reducción de peso. Y también acompaña a mujeres que desean dejar de hacer dietas y necesitan a alguien que les apoye para mejorar la relación con su cuerpo y con la alimentación. Así es que bueno, pues encantada de tenerte aquí, Iracema, ¿cómo estás? Muy bien, muy feliz también de estar aquí contigo. Siempre es un placer platicar contigo, entonces me alegra mucho andar por acá. Ah, ya sé, me encanta, a mí también me encanta platicar contigo. Además, tú fuiste de las primeras personas que yo conocí hace ya más de 2 años, con Ujú. este enfoque, y me encantó esta manera tan compasiva, y disculpa, me está sonando una alarma, no tengo que correr por mis hijos ni nada. Es que tengo alarmas para todo, ¿eh? Porque si no la vida no me da. Pero bueno, como les decía, me encanta este enfoque que es más compasivo, ¿no? No nada más es el paciente como un cuerpo, el paciente como alguien que está enfermo, sino ver más allá de lo que son las emociones, cómo se siente el paciente, etcétera. Así es que, pues yo te agradezco porque mucho de lo que he aprendido fue gracias a que te conocí. Así es que, Mm. bueno. Iracema es médico, eso es lo que también nos interesa mucho saber su punto de vista como médico y como nutricionista, nutrióloga también. Así es que, bueno, me encanta que vamos a hablar de estos temas que le crea mucho miedo a los pacientes, Iracema. ¿Qué opinas? Ujú, así es. Creo que son enfermedades además muy estigmatizadas justo por el peso, ¿no? Se culpa mucho a las y los pacientes de que si se enfermaron de esas enfermedades como diabetes o hipertensión o dislipidemias, que colesterol, triglicéridos altos,
es su culpa, ¿no? Fue porque no comieron bien, fue porque engordaron, fue porque no se cuidaron lo suficiente, no hicieron ejercicio, y la verdad es que no es así, pero la sociedad y la cultura médica culpa mucho al paciente o a la paciente por haber padecido esas enfermedades. Qué interesante eso que estás diciendo, porque nos han dicho, es que cuida tu peso, cuida tu peso, cuida tu peso, cuida la alimentación también, obviamente, ¿no? Para evitar este tipo de enfermedades. Pero yo, por ejemplo, en el caso de hipertensión, yo he visto muchísimos pacientes con hipertensión que no tienen sobrepeso. De hecho, yo trabajé en China y era cuando yo conocí este enfoque que no lo conocía, o sea, para mí era totalmente desconocida, he vivido más de como 13 años fuera de México, entonces estaba un poquito desactualizada en estos temas, no sabía que existía esto de la nutrición no enfocada en el peso, ni de salud en todas las tallas, pero cuando lo escuché me hizo todo sentido. Yo trabajé en una clínica en Shanghai y los médicos me mandaban a los pacientes para que yo les diera recomendaciones, ¿no? Para controlar sobre, porque ahí no, el seguro no, no te cubría para nada más control de peso, sino todos los pacientes que yo recibía eran pacientes con hipertensión, con triglicéridos altos, con colesterol alto, con diabetes, etcétera, ¿no? Y muchísimos de los pacientes, y no es que la mayoría, porque allá tenía pacientes de muchas partes del mundo, literal, había muchos extranjeros, europeos, asiáticos, latinos, de muchísimos. Me sorprendía que casi ninguno yo le tenía que decir, oye, tienes que bajar de peso, porque muchos Mm, pacientes que los médicos me mandaban eran delgados, que eran asiáticos, eran europeos, o sea, alemanes, franceses, italianos, de Singapur, de India, o sea, que no, por su cultura, los asiáticos, por ejemplo, es muy raro que tengan sobrepeso, pero sí había hipertensión, diabetes, ¿no? Entonces, y claro, dentro de la familia y los amigos también, todos conocemos a la persona que es delgada y tiene hipertensión, ¿no? ujú, Entonces, bueno, nos da miedo porque lo primero que se te viene a la cabeza, me va a dar un infarto, ¿no? claro. Entonces, para empezar, ¿qué te parece si nos cuentas qué es la hipertensión para que los que nos están escuchando conozcan la definición exacta? Claro que sí. La hipertensión es que nosotros, pues todos tenemos nuestro corazón y las arterias que son por donde viaja la sangre. La arteria, es que es los vasos sanguíneos, que es un tubo, ¿no? Tiene cierta resistencia al paso de la sangre. Cuando esta presión aumenta, ¿no? Hay mucha presión, el flujo sanguíneo se ve comprometido, entonces tiene que aumentar la fuerza con la que el corazón late, y es una combinación entre la fuerza con la que el corazón late y la fuerza con la que recibe la sangre, las arterias y las venas. El problema es que como viene con mucha presión esta sangre y en un tubo que está comprometido, ¿no? El tubito sanguíneo, la arteria, va dañando órganos como los ojos, los riñones, el corazón, el tubo digestivo, sobre todo riñones, ojos y corazón son los órganos, cerebro también, más afectados por la hipertensión. Ahora, lo que se ha observado es que la más común, que es la hipertensión arterial sistémica, es una que no tiene una causa conocida, digamos, única, ¿no? Por ejemplo, hay algunos tipos de hipertensión que son ocasionados porque las arterias del riñón están muy pequeñas, la persona nace con unas arterias pequeñas. Esa es una hipertensión secundaria a que los riñones tienen una irrigación fuerte, ¿no? O algunos tipos de tumores secretan algunas hormonas que hacen que suba la presión. Ah, bueno, secundaria a que hay un tumor. Pero este tipo de hipertensión sistémica, que es la más común, tiene muchas causas por las que se presenta. No es solo una, ¿no? Es una combinación entre múltiples factores que hacen que esta presión sanguínea aumente y que se vayan lesionando los vasos sanguíneos. Y como tú dijiste, muchas personas no se dan cuenta porque muchas veces en un inicio no hay síntomas, ¿no? Ujú. O el cuerpo se acostumbra a manejar esas presiones altas. Entonces no se siente, ¿no? O lo que sienten ya se acostumbraron a sentirlo y no se dan cuenta que presentan estas enfermedades. Claro. Yo recuerdo yo cuando hice mi residencia, cuando terminé la carrera, trabajé en el Centro de Nefrología del Instituto de Mexicano del Seguro Social allá en León y muchos pacientes llegaban y la sorpresa de que tenían insuficiencia renal.
Mm, No sabían que tenían insuficiencia renal y ni siquiera sabían que tenían hipertensión, porque probablemente, o diabetes también, porque la diabetes también puede ser silenciosa, ¿no? No hay, sin síntomas. ujú, Muchas veces no saben, ¿no? Entonces, mucho más susto y más preocupación porque ya llegaron a la complicación de la claro, enfermedad. Por eso tan importante estarse checando, monitorizando los niveles de la presión, etcétera. Pero bueno, pues ya escuchamos. Entonces, hay veces que la causa absolutamente tiene que nada que ver con la alimentación o el peso, ¿no? exacto, Como lo exacto. mencionaste. Ujú, O probablemente haya, sí, la causa, pero no nada más la alimentación, es la única causa, ¿no? Hay muchísimos factores, ¿no? Como el así estilo es, así es. de estrés, etcétera. Entonces, ¿por qué se genera? Bueno, esto ya nos los comentaste. Ujú. Y Y bueno, me gustaría nada más mencionar como para que la gente tenga este concepto. Existen dos tipos de presión, la que se conoce como la alta y la baja, la sistólica y la diastólica. claro. Y dependiendo de los números que salgan, se puede diagnosticar la hipertensión. Actualmente lo normal es tener menos de 120/80. Es lo que se recomienda, menos. Ya Mm, cuando estás en 120/80 ya se empieza a sospechar. Y cualquiera de los dos, tanto la sistólica como la diastólica, pueden estar elevados como para hacer el diagnóstico. Puede ser que tú estés en 120/90 y ya ajá. eso es un diagnóstico de hipertensión y probablemente ya requiera una atención. Puede que estés en 160/80 y ya también requiere no hace falta que los dos estén altos, sino puede estar elevado uno u otro y esto dar el diagnóstico de hipertensión. Para hacer el diagnóstico no basta con que una sola vez se tome la medición, sino normalmente se separan las mediciones por lo menos con una semana de diferencia y ya se tienen dos o más mediciones con la presión alta, ya se pueden iniciar tratamientos. Mm. Oye, qué interesante, porque fíjate, qué bueno que hiciste esa aclaración. Yo he escuchado muchísima gente que no le sabe bien a esto y dice, ah, no, pero es que la que traigo alta es la alta, o la que traigo alta es la baja. Y la Mm, gente, por lo que escucha no sé dónde lo escuché, con los primos, ajá. los tíos, dice, no, no, es que lo malo es traer malo la alta, la baja, ¿no? Qué bueno que haces esa aclaración, porque cualquiera de las dos que Ujú, esté alta, entonces hay que tener cuidado. Y así pues, es. ok, bueno, y entonces ya una vez que detectamos que tenemos hipertensión, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento adecuado? Ya. Normalmente lo que recomiendan las guías internacionales para el tratamiento de la hipertensión es que una vez que se hace el diagnóstico, lo primero que se tiene que hacer es cambios en el estilo de vida. Pero recordemos que estas guías son creadas por médicas y médicos que tienen un enfoque pesocentrista, están enfocados en el peso. Entonces te dicen, si es un paciente con, entre comillas, sobrepeso o obesidad, entonces requerirá de perder peso y mejorar su alimentación y hacer ejercicio y algunos cambios generales como reducción de estrés y más. Ahora, eso va a depender mucho de qué tan alta esté la presión. Si tenemos una hipertensión leve, ¿no? Tipo 1, probablemente sí podamos iniciar este tipo de tratamientos y ver si mejora, ¿no? En un mes el paciente y si no, empezar un tratamiento farmacológico. Ujú. Pero la mayoría de las veces vamos a requerir de iniciar desde el principio de los tiempos un fármaco porque es una enfermedad que difícilmente se quita solamente con fuerza bruta, ¿no? Con hacer diferentes acciones y que de repente tu presión vaya a bajar. No es así. Casi siempre se va a requerir de uno o dos medicamentos. Hay guías que te dicen con cuál tipo de medicamento empezar, que no le caiga mal al paciente, revisar qué tipos de fármacos se pueden llegar a utilizar, pero la mayoría de las veces se van a utilizar medicamentos. Y es muy importante que sepamos que si no se usan los medicamentos, pueden venir esas complicaciones de las que hemos estado hablando, ¿no? Riñones, cerebro, corazón y ojos son de los que más sufren con la hipertensión. Y también recordar que, bueno, yo como me dedico a no estar enfocada en el peso, pues que así como lo mencionaste, hay pacientes con pesos delgados, con pesos bajos, que tienen hipertensión. Entonces, el tratamiento que se le daría a estas personas delgadas es el mismo que se les tiene que dar a las personas con un cuerpo grande, ¿no? Decirles medicamentos, cambiar estilo de vida, o sea, sí hay intervenciones, pero
La pérdida de peso en sí no puede ser un tratamiento para una enfermedad cuya causa no es simplemente el peso, ¿no? Porque hay personas delgadas que tienen un peso, una presión alta, ¿no? Claro, claro, obviamente la alimentación puede estar relacionada, podría ser, ¿no? Hay que checar, o sea, hay veces que los pacientes delgados tienen una alimentación peor que la del paciente con un cuerpo más grande, ¿no? O, por ejemplo, tienen más estrés. Recuerden que el estrés, pues obviamente estás haciendo que tu corazón esté bombeando, ¿no? Más rápido. O cómo duermes, no sé. Entonces, Ujú, es muy interesante que mismo tratamiento que se le da a una persona delgada, se le dé a una ujú, persona de cuerpo grande, ¿no? Ahora, muchas veces, no sé tú qué opinas, hay veces que los pacientes no tanto es que tengan que bajar de peso, sino que al modificar la alimentación, ¿no? O su estilo de vida, a lo mejor empiezan a caminar y se sienten mejor, pues puede venir el cambio de peso sin buscarlo. Pero eso es lo importante, ¿no? Que no estén estresados con seguir una dieta estricta, porque sabes que eso pasa cuando llegan a la consulta y tienen miedo. A que también hay personas que tienen hipertensión, que yo conozco, muchísima gente, que, soy hipertensa y no lo toman en serio, o sea, no saben ujú. estas complicaciones de las que estás hablando, sobre todo la enfermedad de los riñones, del corazón, o sea, de verdad es algo que se debe de cuidar, Ujú, pero hay personas que se van al extremo y tienen muchísimo miedo de que algo les va a pasar. así es. Entonces, hay veces que ese miedo te puede generar más estrés y la Mm, presión puede, ¿no? Cuéntanos, por ejemplo, si tienen ese miedo, ¿no? De que dejan la sal, se ponen a hacer ejercicio, de verdad es mucho estrés el que viven cuando les dan ese diagnóstico. ¿Qué opinas sobre ese estrés ante el diagnóstico, ese miedo? Primero quiero mencionar que es válido y normal que en un inicio, cuando te acaban de dar este diagnóstico, te sientas preocupada, Claro. preocupado, ¿no? Que te asustes, sobre todo si tu médico tratante te está asustando, ¿no? Así como, ay, es que si no se cuida, le va a pasar algo terrible, porque hay médicos que hacen eso, ¿no? Regañan y culpan al paciente de lo que está pasando. Pero después pensar que es una enfermedad con la que muchas personas viven, se puede cuidar bastante bien siempre que estés llevando un seguimiento y que el estrés por la enfermedad no va a ayudar, ¿no? Hace que se libere cortisol. El cortisol, que es la hormona del estrés, hace que todavía aumente más la presión arterial y entonces no nos ayuda. Yo sé que no es tan sencillo como decirles no se preocupen por la enfermedad, tranquilos, pero sí que sepan que si está rebasándoles la preocupación por este tipo de enfermedades, que también es necesario buscar ayuda, ¿no? El apoyo psicológico sería parte del manejo del estrés y creo que sería importante cuando mi duelo por la salud se me está saliendo de las manos, ¿no? Y estoy teniendo demasiada ansiedad por el diagnóstico que me hicieron. Claro, sobre todo si eres una persona muy perfeccionista y muy preocupona, muy ansiosa, pues claro, se vale pedir ayuda, se vale, y sobre todo técnicas de, no sé, meditación, relajación, ¿no? Esto la verdad a mí me ha ayudado muchísimo la meditación. De hecho, justamente ahorita mi hermano iba a hacerse un estudio médico y yo sé que es bien preocupón, entonces yo le decía, por favor, respira estas técnicas porque te ayuda a bajar. De hecho, Ujú. hay estudios que la meditación ayuda a disminuir la presión arterial. Pero bueno, hablando de el tratamiento, ¿qué tratamiento normalmente, ya hablamos de eso, ¿verdad? De los fármacos Mm, que Pues comentaste, sí. y Ujú. nutrición, el de alimentación, ¿qué Pues tratamiento? mira, ujú, tenemos los tratamientos farmacológicos que son como los de primera línea. Yo recomiendo mucho que no te dejes llevar por otras alternativas. Probablemente sí, la medicina alternativa, la medicina naturista te puede ayudar. La puedes tomar, no digo que no, pero sin dejar a un lado el medicamento hasta que no esté demostrado que realmente ya puedes dejarlo, ¿no? Pero hay ciertas cosas que se han visto que se pueden hacer desde el punto de vista nutricional, como por ejemplo, aumentar la ingesta de potasio. Les voy a mencionar algunos alimentos que tienen potasio por si quieren tomar notas y no pueden buscarlo en internet. Tenemos, por ejemplo, tomates, camotes, papas, vegetales de hoja verde, lácteos, semillas como nueces, también las leguminosas,
atún y salmón, frutas como plátano, naranjas o melón, ¿no? Entonces, eso es aumentar ingesta de potasio. No de potasio en tabletas, eso sí no es bueno, pero sí de la alimentación. También se ha visto que el consumo de cocoa y de chocolate oscuro hace que se provoque una vasodilatación, o sea, hace que se relajen las arterias y las venas y entonces no esté tan fuerte la presión sanguínea. Frutos rojos tienen unos ingredientes que se llaman polifenoles y esto ayuda a disminuir la tensión arterial. Del consumo de sal es como yo creo que el más famoso, lo que más se conoce, ¿no? La dieta DASH, que es una dieta baja en sal. Ahora, no todas las personas son respondedoras a la dieta DASH, a la dieta de reducción de sal. Creo que nos conviene a todos disminuir un poco el consumo de sal, eh, pero no es necesario sacarla por completo de tu vida, ¿no? No es necesario que ya comas sin sal. De hecho, por ejemplo, la tiroides, la glándula del cuello, esa funciona con sal, ¿no? Con el yodo que viene en la sal yodada, ¿no? Entonces tampoco eliminar por completo la sal es necesario ni recomendable, pero sí disminuir con lo que se cocina, algunos alimentos como alimentos enlatados, refrescos, embutidos que traen más sal de la que traería un alimento que tú le pongas, ¿no? O reducirla, ¿no? Tal vez, Ujú. porque hay gente que antes de probar la comida ya le está Exacto, mal, entonces, a lo mejor reducirla, tampoco eliminarla por completo. Ujú. así es, disminuirla. Otra cosa que puedes hacer en cuanto a nutrición es disminuir el consumo de alcohol. Yo no soy una persona que esté así tachando al alcohol de lo peor que puede pasar, pero desafortunadamente, pues sí afecta a la presión arterial, ¿no? Entonces, no que lo tengas que dejar por completo, pero sí reducir mucho su consumo a lo mínimo que puedas, porque pues desafortunadamente afecta la presión arterial. Y alimentos que tengan más calcio también, se ha visto. Alimentos como lácteos, brócoli, soya, tofu, nueces, huesos comestibles de pescados, como por ejemplo las sardinas, y algunos alimentos que vienen empaquetados y fortificados con calcio, ¿no? Como leche de almendras, leche de coco, que traen calcio extra. Entonces, el calcio también se ha visto que ayuda a disminuir la presión arterial. Y el magnesio, por ejemplo, sí es uno que puede consumirse en suplemento en caso de que no consumas mucho de esos alimentos que voy a mencionar, simplemente que busques que sea un suplemento de buena calidad. Pero si no, está en el chocolate oscuro, el aguacate, nueces, verduras de hoja verde, plátano y pescados grasosos. Entonces ya tenemos tres minerales que podemos aumentar: potasio, magnesio y calcio. Algunos alimentos que podemos agregar, como los frutos rojos, el chocolate. Y agregar estos alimentos va a ayudar, no es el tratamiento, pero va a ayudar a disminuir la presión arterial. Oye, la cafeína, también aparte del alcohol, Mm, también. sí, también hay muchas personas que son muy sensibles a la cafeína y que va a provocar justo que se aumente la presión arterial. Algunas personas responden bien a tomar café descafeinado, no todas, ¿no? Sería cuestión de probar, a ver qué tal te sientes con el café. Si hace que suba mucho tu presión, pues sí será necesario dejarlo. Sí. Oye, y el tabaquismo también. Claro, ahí pasamos a las acciones no nutricionales, ¿no? Ok. Todo lo que se puede hacer por cambios de estilo de vida, y lo que tú mencionaste, el tabaco es la principal factor de riesgo para infartos en una persona que tiene una combinación de hipertensión más tabaquismo. Es una combinación bastante letal, ¿no? Desafortunadamente, si no hay cigarro seguro. ¿Qué em, tiene que ver, qué tiene que ver sí he escuchado esto muchísimo, pero si nos pudieras explicar, porque bueno, dices, ay, el tabaquismo para los pulmones, ¿no? ujú. Pero qué hace el tabaquismo para que sea tan, era lo que, digo, tú como médica, yo lo he escuchado como nutrióloga, pero eso no lo sé explicar, o sea, ¿cómo puede ser más peligroso el tabaco que la cafeína o el alcohol? O sea, ¿por qué el tabaco es tan peligroso al tener esta combinación con la hipertensión? Claro, el tabaco provoca algo por las sustancias que tiene, las muchas sustancias que tiene en el tabaco, porque no es nada más la hoja de Contenido, tabaco, claro, sino le ponen diferentes cosas, el alquitrán y nicotina, diferentes cosas. la mezcla, ¿no? Exacto, esa mezcla provoca algo que es vasoconstricción, o sea, hace que los vasos sanguíneos se hagan todavía más apretados. Si ya estaban apretados por la hipertensión, el tabaquismo hace que todavía se genere más vasoconstricción y las arterias más chiquitas
que se van a apretar muy chiquito, digo, se van a cerrar casi por completo, no dejan pasar suficiente sangre al órgano al que le va a llegar el flujo sanguíneo, principalmente los órganos que ya hemos mencionado, ¿no? Entonces, eso es lo que provoca. De hecho, por eso, y por el envenenamiento, por lo que ya hemos mencionado de sustancias del cigarro, las mujeres embarazadas que fuman hacen vasoconstricción también y no le llega suficiente sangre al bebé. No se desarrolla lo suficientemente bien. Lo mismo pasa con nosotros, una vez que estamos formados, pero no nos llega suficiente sangre a los diferentes órganos o llega con mucha dificultad y eso es lo que va causando las lesiones en los órganos. Eso es lo que causa el tabaco. Claro, y aumentado con la hipertensión, pues ahí está el problema. Así es, así es. Claro. No, pues súper dato este. Y bueno, ya escuchamos las recomendaciones nutricias, farmacológicas. ¿Alguna otra recomendación que nos puedas dar? Ya comentamos que, por ejemplo, esto del peso, ¿no? Nosotros como nutriólogas era lo primero, ¿no? Que te llega un paciente, ya hablando de un paciente con peso grande, que ya sabemos, si te llega un paciente con cuerpo delgado, pues no le vas a decir baja de peso, ¿no? Ujú, Pero a un paciente que tiene cuerpo grande y el médico te lo manda, lo primero que como nutriólogo te decían es que a mayor volumen, el corazón tiene que bombear más, ujú, ujú. necesita la presión más alta, ¿no? Pero eh, ¿tú recomendarías que se baje de peso o es posible controlar la hipertensión solamente conseguir estas recomendaciones que nos acabas de dar? Mm. Pues mira, suponiendo que el peso fuera un factor que determinara qué tanta presión tiene esta persona, ¿no? Qué tan alta está la presión. A la fecha no hay ninguna evidencia de que ninguna técnica funcione para bajar de peso, ¿no? Y no es que, ya seguramente lo has tocado en tu programa, 95% de las personas recuperan el peso que pierden en una dieta o con ejercicio o con lo que sea. Entonces, estas personas por tener hipertensión no es que sean diferentes, no es que porque les faltaba la motivación adecuada de la hipertensión o la hipertensión va a hacer que pierdan peso y si lo mantengan. La realidad es que la mayoría lo van a volver a subir. Y se ha visto que estas ciclar en el peso, el weight cycling o fluctuaciones en el peso, estar subiendo y bajando, empeora aún más los cuadros de hipertensión. Es uno de la historia crónica de dietas también es un factor de riesgo para el desarrollo de hipertensión, mucho más grave que el mantener un peso alto estable, ¿no? Entonces, no, en ningún peso. Así se imaginarán una persona enorme que la tienen que mover con grúa y que son la minoría de la población, pero bueno, pensando en esa persona, en ningún momento yo recomendaría pérdida de peso porque solamente dañas al paciente. Lo es muy probable que vuelva a rebotar y suba más de con lo que empezó y entonces pues, empeoraría la enfermedad si es que este volumen sanguíneo aumenta, ¿no? Y sí, una persona con un cuerpo grande, muy grande, se puede controlar adecuadamente bien con la combinación de fármacos y cambios en el estilo de vida. O sea, es más importante, o sea, yo quiero aquí hacer una pausa, tal vez sí lo hemos mencionado en algunos programas, tal vez, pero habrá personas que no lo han escuchado. No sé si nos pudieras dar así como un resumen chiquitito antes de que se nos acabe el tiempo, pero ¿por qué el weight cycling, o sea, este cambio de sube y baja, el efecto yo-yo, que también se conoce, ¿no? El rebote, que subes, bajas, subes, bajas, subes, bajas, ¿por qué nos puede ocasionar más problemas a la salud? En este caso, que estamos hablando de la hipertensión. Ujú. Nada más para quienes no han escuchado esto en otros programas, pero en otros programas lo he hablado, si quieren, váyanse a mi YouTube, ahí hay otras entrevistas, pero para quienes no lo han escuchado, nada más así brevesísimo, para que Claro, quede claro. claro. El weight cycling se conoce como la subida y bajada de peso crónica en el peso, que tiene que ver con el hacer dietas crónicamente, ¿no? Lo que se ha observado es que hace que se liberen más hormonas del estrés, como adrenalina y cortisol. El cortisol ya hablé de él, pero la adrenalina es una hormona que también hace que se aprieten los vasos sanguíneos, ¿no? Esa es de sus principales funciones. No es lo único para lo que sirve, evidentemente, pero pues eso hace, ¿no? Que se aprieten los vasos sanguíneos y al mismo tiempo, esta liberación de cortisol y adrenalina hace que se libere, por ejemplo, más glucosa, puede haber más resistencia a la resistencia a la insulina empeora la hipertensión también. Entonces,
esta fluctuación en el peso se ha visto que afecta no solo la presión arterial, sino la predisposición a otras enfermedades como incluso cáncer, osteoporosis, y se ha evaluado por todas las causas de muerte que aumenta cuando las personas están crónicamente a dieta. Entonces, lo que se ha visto es que las personas que llegan a el diagnóstico de hipertensión con un cuerpo grande, se les ve con un peso alto y dicen ponte a dieta, pero no se les evalúa toda su historia de dietas, ¿no? Porque la mayoría de las personas han hecho dietas. Entonces solo se ve la fotografía de ese momento, de ese paciente con un cuerpo grande y la causa es tu peso alto, pero no se ha evaluado todas las dietas por las que ha pasado. La principal causa de que el weight cycling ocasione más hipertensión es que aumenta cortisol, aumenta adrenalina. Claro. Y como lo hemos hablado en otros programas, el estrés de vivir con un cuerpo grande toda la Así vida, ¿no? es. Porque se hablaba por ahí, por ejemplo, en el efecto COVID, ¿no? Que decían, ay, no es que las personas con pesos grandes tienen más predisposición a tener COVID, a hipertensión, bla, bla. También el tener un cuerpo grande nos hace tener esa presión, ¿no? Vivir bajo esa presión social toda la vida, tengo que Así bajar de es. peso, vivir con miedo, con estrés, con marginación, con sentirte menos, sentirte que no puedes, que no tienes voluntad, o sea, esa presión, ese estrés por Claro. lograr este peso, pues vives toda la vida con ese estrés de tener un peso, pues que no llega y no llega y subes, baja, sube y baja, ¿no? Entonces eso también te genera muchísimo estrés. Claro. Entonces, y el estrés, obviamente, pues la presión, ¿no? Arterial nos puede afectar. Y bueno, Iracema, pues se nos está acabando el tiempo. No sé si nos quieras dar así como una última recomendación. ¿Qué hacer para mejorar mi presión arterial sin miedo? Además de todo lo que ya nos comentaste de la alimentación, o el estilo de vida, algo que nos haya faltado tocar, que quieras Creo comentar. que algo que les repito mucho a los pacientes es que esto no es tu culpa. Tú no te lo provocaste. Por más que hayas comido, por más que hayas engordado, por más que no hayas hecho ejercicio, tú no te provocaste esta enfermedad. Como lo mencioné al principio, es multifactorial. La genética juega un papel importante, el lugar donde vives, el estrés de tu trabajo, el transporte, tu nivel socioeconómico, tu alimentación, tu actividad física, tu relación de pareja, tu relación con tu familia, traumas de la infancia. Todo eso afecta en qué tanto se desarrolla esta enfermedad. También nuestra raza, ¿no? Por ejemplo, yo que soy mexicana, la población mexicana tiende a tener mucha hipertensión y hay ciertas poblaciones que se ha identificado que tienen más hipertensión que otras. Entonces, esto no es tu culpa, ¿no? Por más que te quieran decir, es que tú no te cuidaste, es que ahora ya está en tus manos tomarte tu medicamento, hacerte tus revisiones y hacer ciertos cambios, los que sean viables para ti en el estilo de vida. Sin embargo, no quiere decir que todo lo que pasó previo a que tú supieras fue tu culpa. ¿No? Eso no sirve de nada estar culpando a los pacientes de una enfermedad que tiene tantos factores por los que se desarrolla. Ay, no, pues qué interesante. Y qué bonito tener médicos como tú, porque muchos pacientes les da miedo ir al doctor, porque ya Claro, saben que los van a regañar, ¿no? sí. Los van a regañar al doctor, al nutriólogo, pero sobre todo al doctor, porque saben que los van a regañar, los van a juzgar por su peso, por su alimentación, porque son flojos, porque no hacen ejercicio, porque... Entonces, cuando tenemos un enfoque como el tuyo, pues el paciente se siente cómodo yendo a consulta. Entonces, bueno, pues habrá muchas personas que nos estarán escuchando, así es que si tú eres una de esas personas que te da miedo esta enfermedad, te da miedo ir al doctor, pues bueno, pues comuníquense con Iracema. Ella es médico y te ayuda a manejar tu situación. No sé si acá estando en Estados Unidos se pueda, eh, para nada se puede comprar medicamentos, bueno, pero ella trabaja online también, así es. Entonces, pues danos tu información para quienes estén interesados de comunicarse contigo, Iracema. Muchas gracias. Mi Instagram y Facebook es nutrióloga que libera y mi página es nutricionquelibera.com. Muy bien. Pues y ahí te pueden contactar, ¿no? Para que te... Exactamente, pueden mandar un mensaje. También tengo un podcast en Spotify, Nutrición que Libera, donde hablo de esos temas y otros. Entonces, sí, pueden contactarme ahí, mandar un mensaje y si quieren una consulta en línea, podemos tenerla.
en México, Estados Unidos o cualquier parte del mundo. Tengo pacientes hasta Australia. Entonces, pues sí, podemos atender en Claro, cualquier lugar. claro que sí, claro que sí. Y bueno, pues muchísimas gracias y no se lo pierdan porque vamos a tener otra parte, porque no nos daba tiempo, vamos a tener otra parte para hablar de otra enfermedad crónico-degenerativa como es las hiperlipidemias, ¿no? Quienes tenemos el colesterol alto, ¿qué vamos a hacer con estas grasas que tenemos en nuestro cuerpo? Y también nos preocupa. Así es que, bueno, pues no se lo pierdan la próxima semana. Así es que bueno, pues gracias Iracema, muchísimas Gracias a ti. gracias. Y yo también me despido recordándoles también mis redes sociales, Balance y Sazón, Instagram y Facebook y también por YouTube para que sigan las entrevistas que tenemos por aquí. Así es que bueno, pues me despido deseándoles todo lo mejor del mundo. Así es que, pues bueno, muchas gracias y hasta pronto. Nos vemos el próximo lunes a las 11 de la mañana. Hasta luego.